La expulsaron de la escuela y todo el pueblo le dio la espalda. Solo por hablar con un niño blanco. Detrás de esa injusticia estaba el pastor Caleb Rawlins, que usó el miedo para controlar incluso a los suyos. Pero el destino tenía otros planes. Años después, Marillo volvió, no a vengarse, sino a salvar a quienes la rechazaron. Y escuchen bien, porque el giro final de esta historia es tan impactante como justo. Y la verdad por fin salió a la luz. El verano de 1961 en Crossville, Mississippi, parecía eterno. El calor lo cubría todo como una manta pesada y el silencio del pueblo era casi tan opresivo como sus reglas no escritas. Crossville era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, aferrado a normas que separaban, que limitaban, que castigaban a quien se atreviera a cruzar líneas invisibles. Mary Jo Thompson tenía 11 años. Era hija de una enfermera y de un albañil. Creció escuchando historias bajo el porche, aprendiendo a leer antes que a escribir, y observando cada gesto del mundo que la rodeaba con una mezcla de asombro y hambre de respuestas. Su madre solía decirle que las palabras eran poderosas, pero nadie le explicó aún que, a veces, las palabras también podían destruir. Aquel día, Mary Jo salió de la escuela caminando despacio. Llevaba los zapatos gastados, una libreta bajo el brazo y una sonrisa tranquila. Al pasar por el parque central, vio a un niño sentado solo en una banca. Era rubio, con expresión tranquila y libro en mano. Su nombre era Jonathan Miller y acababa de llegar desde Illinois con su familia. ¿Qué lees?, preguntó ella, sin miedo. Sobre el sistema solar, respondió él, con la naturalidad de quien no ve diferencias. Hablaron durante casi media hora. Sobre los planetas, sobre lo que querían ser de grandes, sobre si existía vida más allá de la Tierra. No había juicios ni prejuicios, solo dos mentes abiertas que se reconocieron en medio del polvo del camino. Pero en un pueblo como Crossville, incluso una conversación inocente podía encender tormentas. Una mujer mayor, vecina del parque, los observó desde su porche, al principio en silencio, luego con creciente tensión. Para la tarde, el rumor ya había llegado a oídos del reverendo Caleb Rawlins, líder respetado y temido de la iglesia local. Aquella misma noche, convocó una reunión en su casa. Los padres de Mary Jo llegaron con el ceño fruncido, sin saber qué esperar, pero salieron con las manos vacías y el corazón apretado. Les dijeron que Mary Jo había cruzado la línea, que estaba poniendo en peligro la reputación de la comunidad, que hablar con un niño blanco en público no solo era inapropiado, sino arriesgado. Nadie mencionó que era solo una niña. Nadie preguntó de qué habían hablado. A la mañana siguiente, la escuela le informó a su madre que Mary Jo ya no era bienvenida. Por su seguridad, dijeron. Pero todos sabían que no se trataba de protección, sino de castigo. Lo más doloroso fue el silencio que siguió. Las vecinas que antes compartían recetas y saludos dejaron de mirarles. Las otras niñas cruzaban la calle al verla. Incluso en la iglesia, los bancos alrededor de la familia Thompson comenzaron a vaciarse. No hubo amenazas abiertas, solo miradas, silencios, ausencias. El castigo no vino únicamente de quienes habían impuesto las reglas. También vino de quienes compartían su piel, su historia, su lucha. Gente que tenía miedo, gente que no quería perder lo poco que había ganado, gente que en su propio dolor eligió guardar distancia. Mary Jo no lloró, no preguntó por qué, simplemente dejó de hablar. Ese fue el comienzo del silencio, un silencio que duraría años, pero que, algún día, rompería con una fuerza que nadie en Crossville pudo imaginar. Durante años, Mary Jo Thompson se convirtió en una sombra. No era invisible, pero nadie la miraba. Caminaba por las mismas calles que siempre, pero el mundo parecía haber decidido que ella ya no existía. Los saludos desaparecieron. Las puertas se cerraban un segundo antes de que pasara. El aire en el pequeño pueblo de Crossville se volvió más denso, más pesado, como si incluso el viento evitara rozarla. Para una niña de 12 años, ese silencio pesaba más que cualquier castigo. Pero para su familia fue aún más cruel. Su madre, Clara, una de las mejores enfermeras del hospital del condado, fue despedida por reestructuración. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían por qué. Su padre, Elijah, trabajaba con las manos, construyendo porches, arreglando tejados, levantando paredes. De pronto, los encargos dejaron de llegar. Tal vez la próxima semana, decían los vecinos. Pero esa semana nunca llegó.
La familia Thompson no se derrumbó de inmediato. Se fue deshaciendo en silencio, primero los amigos, luego las oportunidades, después la esperanza. Pero Mary Jo, ella no se quebró. Cada día, después de cumplir con las tareas que aún podía hacer en casa, se encerraba en su cuarto con un tesoro que nadie más conocía, los cuadernos y libros que Jonathan, el niño con quien habló aquel día en el parque, le enviaba en secreto desde Illinois. En cada sobre había no solo lecciones, sino una promesa silenciosa: no estás sola. Estudió sin maestros, sin aula, sin aplausos. Aprendió lo que era una galaxia, entendió las leyes de Newton, se enamoró de la ciencia porque, a diferencia del mundo a su alrededor, la ciencia no la juzgaba, solo le pedía curiosidad. Mientras afuera la ignoraban, dentro de sí crecía una fuerza tranquila, determinada. No tenía prisa, pero tenía dirección. A los 17 años, con la ayuda de una beca que legó como un milagro sin remitente, aunque en su corazón sospechaba quién la había gestionado, Mary Jo hizo lo que nadie en su situación parecía tener permitido: se fue. Se marchó de Crossville con una maleta pequeña y el peso de muchos años en los hombros. No dijo adiós, nadie lo esperaba. Llegó a Chicago y, por primera vez, respiró sin miedo. Allí estudió biología. No fue fácil. A veces el ruido de la ciudad la abrumaba. A veces el eco de aquel silencio en su infancia volvía como un susurro. Pero cada vez que dudaba, recordaba todo lo que había soportado y seguía adelante. Con el tiempo, se convirtió en científica. No en alguien famoso ni buscado por cámaras, sino en una mente brillante que trabajaba para comprender la vida en sus formas más pequeñas. Estudiaba los patrones invisibles del mundo, como si intentara comprender por qué algunas vidas son tan fácilmente silenciadas, y cómo evita que eso vuelva a ocurrir. Nunca habló públicamente de Crossville, no buscaba venganza, pero cada descubrimiento, cada análisis, cada noche de estudio, llevaba una intención silenciosa: usar su voz, la misma que una vez quisieron apagar, para sanar, proteger, construir. Y aunque vivía lejos, en sus sueños siempre regresaba a esas calles caladas, a ese banco bajo el roble, al momento en que una conversación inocente cambió todo, porque nunca olvidó el silencio, ni el pueblo que se lo enseñó. Casi 20 años habían pasado desde que Mary Jo Thompson salió de Crossville con una maleta pequeña y un corazón lleno de silencios. Lejos del pueblo que la rechazó, se había forjado un camino propio. Uno hecho de estudio, esfuerzo y una determinación silenciosa que llama se quebró. En el verano de 1980, el sur de Mississippi enfrentó una emergencia. Una enfermedad misteriosa comenzó a propagarse. Fiebre alta, vómitos, dificultad para respirar. Las autoridades locales estaban desbordadas. La población asustada. En Crossville, el caos crecía con cada día que pasaba sin respuestas. Y entonces, ella volvió. Mary Jo regresó como jefa de un equipo del Centro de Control de Enfermedades. Luego en camionetas oficiales, con científicos, técnicos y cajas de instrumental médico. Ya no era una niña, era una mujer segura, formada y profundamente preparada. Nadie la esperaba, y menos aún, nadie imaginaba que esa niña silenciada sería la que traería esperanza. Muchos no la reconocieron. Algunos sí, y al verla bajaron la mirada. Ella no vino a señalar culpables, vino a encontrar soluciones. En cuestión de días, su equipo descubrió el origen del brote. El río que abastecía al pueblo había sido contaminado por una fábrica química que vertía residuos desde hacía años. El agua estaba envenenada, lentamente, gota a gota. Mary Jo actuó con firmeza, exigió el cierre inmediato de la planta, coordinó tratamientos médicos, ordenó el reemplazo del sistema hídrico. Su equipo salvó cientos de vidas, sin distinción, sin preguntas. Uno de los primeros pacientes fue el reverendo Caleb Rawlins, viejo, frágil, apenas podía hablar. Cuando Mary Jo lo vio, lo reconoció. Él también la reconoció. Ya no había temor ni rabia, solo un pasado que, por fin, se encontraba cara a cara con el presente. Lo siento, susurró él. Mary Jo no respondió de inmediato. Lo miró con calma, con una serenidad profunda, nacida de años de silencio transformado en fortaleza. Yo también, dijo finalmente. Pero ya no importa. Y en esas palabras, había algo más fuerte que cualquier reproche. Perdón. Días después, cuando la crisis estuvo bajo control y la calma regresaba lentamente al pueblo, los habitantes decidieron rendir homenaje. En el centro de la plaza, donde una vez la condenaron al aislamiento, colocaron una placa. No era ostentosa,
pero brillaba al sol. Mary Jo Thompson, la que habló cuando no debía, la que salvó cuando no tenía por qué. Ese día, Crossville no solo agradeció, comenzó a cambiar, con humildad, con memoria y con esperanza.